que para esto, bueno, hemos llamado a Luis Villamarín, coronel en retiro del Ejército. Él es experto en defensa nacional y estrategia. Está en directo desde Bogotá. Coronel Villamarín, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Un gusto tenerlo con nosotros. No, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y atento a sus preguntas. Sí, señor, muy cordial atender nuestra llamada. Quiero empezar a consultarle cómo tomaron de algunos sectores este llamado de atención que hizo la vicepresidenta de la Nación. Pues mire, Estefanía, para estar en desacuerdo con lo que hace la señora Francia, no hay necesidad de ser opositor al gobierno. Es simplemente tener sentido común y saber que la institucionalidad en Colombia funciona con base en la Constitución y las leyes, y que el servicio público, del cual es parte ella, ser funcionaria pública, está sometido a una normatividad, a unas funciones y a unas atribuciones, y que en ningún momento en el artículo 202 de la Carta Magna de nuestra Constitución Política, que es la que determina las funciones del vicepresidente o de la persona que ocupe la vicepresidencia, contempla que le puede exigir resultados a las fuerzas militares en vivo, ni que anuncie que va a tomar medidas porque no tiene esas competencias. Y eso ya sería entrar en el campo de la prevaricación e inclusive de atribuirse funciones que no le corresponden, y daría pie para pensar que podría estar violando la Constitución la señora con estas actitudes grotescas, irrespetuosas, populistas y politiqueras. Coronel, hay un punto que quiero tratar con usted. La seguridad de Colombia, sin duda, es un tema que está puesto sobre la mesa en el marco del Acuerdo de la Paz Total, pero es un tema que no ha terminado y que tampoco es de este gobierno. Ahora, la escalada de violencia en el Cauca, se saben algunas informaciones que también habrían dado órdenes a algunos miembros de la fuerza que se retiraran un poco del lugar. ¿Hay alguna contraorden que esté viniendo de los altos mandos del gobierno? De los altos mandos militares siempre habrá la disposición de sostener el cumplimiento de la misión constitucional. Es que precisamente el que no tiene claro qué es lo que tiene que hacer es el gobierno nacional, y deja la sensación de que esta señora está en desacuerdo con el presidente, porque el presidente es la única persona autorizada por ley para pedirle resultados a las tropas en público, e inclusive el ministro de Defensa, que es un funcionario administrativo, no tiene esa potestad, porque no está dentro de la línea de mando operacional. El máximo como comandante de las fuerzas militares es el general Giraldo en este momento, y el jefe, el comandante en jefe del presidente de la República. No hay otra instancia, ni el Congreso de la República, ni ningún ministro, ni mucho menos la vicepresidenta. Entonces, cuando el gobierno es el que está fallando en no tener claridad, en no dar las instrucciones precisas, en no tener, o en mejor, tener esa ambigüedad, esa ambivalencia en las decisiones, pues se presentan eventos como estos, y nos parece que el primero que tiene que salir a poner en su puesto a la vicepresidenta es el señor Petro, a menos que lo que todo el mundo sospecha, le está haciendo un mandado para continuar con la actitud que se inventó Petro de decir hasta que los alcaldes son jefes de las fuerzas militares y de policía, lo cual no es cierto. Claro que sí, además hay que respetar unos rangos de mando que históricamente ha tenido siempre el Ejército y por supuesto las Fuerzas Armadas Nacionales. Otra de las preguntas es, ¿usted cree que esto es parte de una campaña de desprestigio en contra de las Fuerzas Armadas? Claro que sí, porque es que la señora milita en la izquierda, el señor Petro milita en la izquierda, y ellos quieren sacar adelante su proceso de la paz total, y uno de los obstáculos más grandes que tienen es la favorabilidad con la que siempre cuentan las Fuerzas Armadas, pero además de la capacidad con la que han contrarrestado a los actores armados. Y en este momento el interés es que en las próximas elecciones, de las cuales tiene muchísimo deseo de triunfo la señora Márquez, con sus candidatos y los de su línea política, se desprestigia la institucionalidad para demostrar que son ellos los que tienen la solución. Se ha especulado inclusive que quieren, desde sectores de la izquierda, sabotear las elecciones para poder avanzar hacia una constituyente. El ambiente político es muy pesado, y cualquier decisión, cualquier acción que se tome como esta populista de esta señora va a generar muchas más especulaciones y sobre todo dudas razonables.
Esto que usted dice es preocupante realmente porque estamos a puertas de unas elecciones regionales que requieren también seguridad. Y hay otra cosa que quiero que lo analicemos juntos ya en su carácter de analista, y es, esto está desautorizando un poco el tema de los mandos militares, porque es como si se mandara, o sea, está confundiendo el tema del mando. Claro, y es que vuelvo y le digo, el comandante en jefe es el presidente y era el que tiene que asumir este tipo de medidas si es que habría que hacerlas, pero además es el primero que tiene que llamarle la atención a la señora vicepresidente, porque es que ella ha demostrado una ignorancia absoluta en el conocimiento del Estado y del manejo de las funciones públicas, y se ha metido en varios campos donde no le corresponde, además que realmente por su preparación académica e intelectual a veces da vergüenza cuando sale y dice que felicita a los de la NASA porque estudian astrología, o que si en Colombia una mujer aborta es una tal por cual, en cambio si un man aborta, así lo dijo textualmente, es un bacán. O sea, es que da hasta vergüenza cada vez que habla, y ya una persona con ese nivel intelectual ir a asumir esas actitudes pues genera mucha desazón y causa mucha incertidumbre dentro del mando militar. Y además porque los militares en cualquier parte del mundo nos movemos por una norma básica, que es que toda orden militar debe ser lógica, precisa, concisa, oportuna y sobre todo provenir de una autoridad con competencia y mando para expedirla. Claro que sí. Hablamos de la zona, particularmente, digamos, el disparador, lo que hace que la vicepresidenta arremeta en contra de las fuerzas militares es el tema del Cauca. ¿Por qué es tan delicada esta zona en el país? Porque allí las FARC han históricamente desarrollado un proceso que tiene como objetivo separar el Pacífico del resto del país y establecer una especie de repúblicas independientes. Porque en el Cauca han hecho todo el desarrollo de su proceso de reconstrucción de las FARC después de la supuesta paz que hicieron con Santos. Pero además preocupa porque las señores de allá, es de esa zona, de un municipio donde las FARC tienen mucha influencia. En el municipio donde ella nació fue donde murió Alfonso Cano, que estaba reconstruyendo las FARC. Y por último, es que es aterrador que ella mienta con esa facilidad que lo dice en ese discurso, que es que nunca habían colocado carros bomba a las FARC en el Cauca, cuando al revisar no es sino colocar en el buscador Google carro bomba Cauca y aparecen por lo menos 30 casos diferentes. Entonces la señora, además de mentir, está faltándole al respeto a las fuerzas militares y generando desorden. Claro que sí. Claro que sí. Coronel Luis Villamarín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta misión de noticias, y que tenga un resto de feliz día y por supuesto feliz semana. Con muchísimo gusto, Estefanía, y siempre atento a sus invitaciones. Muchísimas gracias, sí señor. Nosotros seguimos con las noticias.